Bueno, en este programa siempre, y llevamos ya también meses hablando no solo de lo que significa un duro golpe a la transparencia en este país. Hablábamos y reportábamos hace poco cómo Transparencia Internacional le quitaba espacios, le quitaba puntos a México y lo situaba en un vergonzoso lugar en el ranking mundial de estados transparentes. Lo ponía, por lo menos de la OCDE, en el último lugar, y las comparaciones eran terribles de distintos países con México. Y lo que nos explicaba Eduardo Bojorquez era algo muy interesante, que es, no se trata de cosas específicas, sino se trata esta medición de lo que significa un ambiente alrededor de la corrupción y de lo que significa la transparencia en un país. Y cuando hablábamos con él decíamos, bueno, este ambiente justamente es cuando se ataca desde el gobierno a diferentes órganos autónomos constituidos que luchaban justamente por esta transparencia, y pusimos el ejemplo específicamente del INAI y de cómo, está en proceso de total transformación, extinción, y de llegar a una secretaría llamada de anticorrupción y buen gobierno, signifique lo que signifique esto. Y me da mucho gusto que esta tarde me acompañe en el estudio Julieta del Río, ella es comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Durante varias ocasiones hemos podido platicar con ella. Gracias, comisionada, ¿cómo estás? Buenas tardes. Al contrario, Risco, buenas tardes. Sí, aquí como aún comisionada, con todo el gusto. ¿Hasta cuándo? 20 de marzo. ¿El 20 de marzo se extingue formalmente el INAI? Se extingue formalmente porque se cumplen los 90 días y hay que decirlo, o sea, hemos tenido reuniones con la secretaria y con las mesas de trabajo y ya se ha dicho, el 20 se acaba y el 21 tomamos riendas, ¿no? A ver, ¿y cómo ha sido este proceso de cómo es entregar lo que significa este instituto a... Primero, la verdad es que esta entrevista que sirva para que sea lo más didáctica posible para la gente, porque creo que lo que más se repite es, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con lo que había preguntado al INAI y no ha resuelto? ¿Qué va a pasar con, de ahora en adelante, a partir del 20 de marzo, cómo voy a poner mis preguntas, quejas también? Porque hay que repetir que el INAI no solo era una herramienta de periodistas, y aquí hemos hablado infinidad de veces, comisionada, en tantos ejemplos que nos pusiste a lo largo de los años de cómo una persona común y corriente podía preguntar y decir, oigan, no me están aceptando la antigüedad que tengo en mi trabajo, sin embargo, quiero a través del Instituto Nacional de Transparencia, pues pedir esta antigüedad para que me la acepten, etcétera, y cómo los ayudaban y cómo los asesoraban. ¿Qué va a pasar con todos estos casos? Así es, mira, conocimos apenas, como tú sabes, la semana pasada la famosa ley secundaria, que no es otra cosa para los que nos escuchan, la nueva ley federal de transparencia en este país y la ley general de transparencia. Sí. Primero, las mesas han avanzado, gente técnica, decías al inicio, ¿cómo vamos? ¿Qué se siente? Pues es un duelo, donde estás por una parte con el duelo y todavía trabajando como comisionado y resolviendo, pero por el otro lado, viendo y sentándote cómo ya te están pidiendo dónde se le aprieta aquí, quiero esto, que lo otro. Ya hay algunas cosas que nos dijeron, algunos contratos hay que suspenderlos de servicios, otros, como el de la plataforma, hay que continuarlos estos plurianuales. A ver, la plataforma va a continuar en la Secretaría de Anticorrupción, va a continuar la carga de información, pero este órgano desconcentrado del que hablan, ¿qué? Transparencia del Pueblo, algo así. Sí, la Secretaría de Anticorrupción y buen gobierno. De lo que vimos en esta ley, que ojalá nos den oportunidad de debatir, ya de entrada están clasificando información. No sé si han visto por ahí que dice que de entrada hay proyectos emblemáticos que se van a clasificar. Dice que las entidades federativas van a más o menos a hacerse cargo de las contestaciones, algo así, de los municipios. Ahí hay una violación clara a la autonomía municipal. Entonces, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero estamos como en una laguna, en un shock,
como igual que tú, ¿qué va a pasar? Seguramente va a haber una suspensión de plazos. Por ejemplo, tú tienes, quien nos está escuchando, yo tengo un recurso en el INAI porque me negaron mis números de semanas cotizadas o información sobre algo de medicamentos, que es una de las solicitudes que tenemos. Bueno, nuestro último pleno seguramente será el 19 de marzo, más o menos, y lo que se quede en tránsito habrá una suspensión de plenos para dar paso a que tomen la rienda la Secretaría Anticorrupción. La secretaria Buenrostro nos ha dicho que hay garantías de que todo va a salir igual, todo va a seguir igual. En la plataforma que me toca esta mesa, me tocó una contraparte de un joven muy talentoso que viene con ella desde el SAT. La plataforma creo que sí va a transitar. Pero todo lo que tú me estás preguntando, Risco, yo también nos lo estamos preguntando a nosotros. Entonces... Y ante estas preguntas no han recibido respuestas, no les han querido decir, es un proceso que ellos están diciendo apenas lo estamos arreglando. ¿Qué les dicen? Mira, nos dicen, por ejemplo, en las ponencias, ¿cómo van los recursos? Bien, vamos al día, vamos resolviendo, a lo mejor vamos a hacer una suspensión de plazos en lo que nos pasamos la estafeta. La extinción del INAI va a quedar así sepultada, y el día siguiente empieza el otro, el personal. El personal son 759 personas que se está viendo qué hacer, no todos se van a quedar. Entonces, esa es una de las cosas que se está viendo, quiénes se van a quedar. Hay que hablar con la Secretaría de Hacienda, porque pues no tienen presupuesto ellos, pues menos nosotros. Entonces, las liquidaciones, ha dicho la presidenta, serán de acuerdo a la ley. Claro, faltaba más. O sea, son trabajadores que tienen... Perdón, lo mínimo, pues, digamos, sí. 15 años, 20 años, Risco, muy profesionales. Entonces, pues estamos entre la extinción, trabajando en estas mesas, estamos entre resolviendo... Y la verdad es muy difícil. Déjenme decirles a todos los que nos escuchan que el INAI lo vamos a extrañar, lo que tú decías, las personas que solicitaban que me niegan información, no solo del IMSS, del ISSSTE, de la COFEPRIS, los medios, tú ya decías, los compañeros de comunicación que gracias a eso hacían periodismo de investigación y descubrían presuntos actos de corrupción o actos de corrupción, pero no privativos de ningún gobierno, tú sabes, desde que inició desde esto, la Casa Blanca, desde todo, hasta la estafa maestra, Vicente Fox, las toallas, antes, todo. Sí. Para que nadie se sienta aludido, esto no es personal, pero tiene mucha utilidad social este tema. Entonces, ¿qué deseamos? Pues que en efecto Risco siga esto más allá de un instituto. El artículo 6º constitucional queda, y el 16, los datos personales. A ver, los datos personales en posesión de particulares, seguimos sin saber muchas cosas. Entonces, ¿qué no sabemos de eso, del tema de los datos personales? No sabemos quiénes van a hacer por ejemplo, hoy en día alguien puede ir a quejarse al INAI de que ha vulnerado sus datos personales, ¿no? Una empresa, alguien, o de oficio iniciar. Ahora no sabemos, en posesión de particulares, quién va a ser que se encargue de castigar y poner en riesgo tu vida, tus estados financieros, todo lo que se arriesga con tus datos biométricos. Acuérdate que ya viene otra vez esta nueva ley que quieren... Sí, también en temas de seguridad. En temas de seguridad, que las también cámaras... ya fue algo discutido desde la Suprema Corte, insisto, en otros que tiempos... ganamos, ¿te acuerdas? Claro, el PANAU, aquel famoso PANAU. Entonces lo están reviviendo. Entonces, pues sí hay preocupación, Risco, insisto, muy respetuosos, porque luego piensan que es algo personal, ¿no? Entonces te ponen una etiqueta de que no comparte. No, sí compartimos, somos servidores públicos, pero sí nos preocupa, primero a los 4 comisionados nos preocupa 759 familias. A ver, fíjate, con el paso, estamos hablando con Julieta del Río, comisionada del Instituto del INAI. Mucho tiempo has podido pensarlo, has podido reflexionarlo, has hablado con distintas personas políticas importantes, con colegas, etc. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué fue, comisionada, lo que hizo que desde el sexenio pasado se emprendiera esta extinción del INAI? ¿En qué fallaron? Mira, yo te voy a ser muy franca como soy, Risco. Desde el 2018 que arribó el expresidente, éramos comisionados locales y ya veíamos desde la tierra hacia acá que no se quería el instituto. Que no se quería, había mucha desinformación porque también se atacaba al instituto con mentiras.
Llegamos Adrián y yo en el 22 y se empieza a decir en base a mentiras que ganamos más que el presidente, recordarás, sí, que somos ni sé decir esa palabra, ándale, eso es falso. Entonces, yo creo que ya había una pugna política antes, pero lo que le vino a dar al traste, que también, sí, fue la revisión de la auditoría. Yo denuncié algunas prácticas, pero te voy a decir por qué. Porque el personal se arribaba y decía, al interior se cometieron también errores, Risco. A ver, vamos a hacer una pausa. Hablamos del interior, pero también de lo que sucedió y lo que está sucediendo en este momento, el por qué. Pausa y regresamos. Minutos, sigue en el estudio Julieta del Río, ella es comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al menos los próximos 30 días, digamos 20 de marzo, que es cuando se extingue este instituto. Y estábamos explicando el por qué, con el paso del tiempo, seguramente vamos a platicar contigo, Julieta, más adelante, pero tal vez en una de estas últimas entrevistas como comisionada, digamos que fue la gota que derramó el vaso, cómo fue que hubo esta cruzada por los órganos autónomos. Sí, Risco, mira, la verdad, yo creo que las resoluciones también que hacíamos incomodaron, pero yo les puedo abrir los expedientes y la secretaria que vaya a recibir, ahí están las resoluciones, todas apegadas a derecho. Entonces a lo mejor se incomodaron o a lo mejor no gustaban los autónomos. Y esto de la auditoría vino así como a ser nada más un pedacito porque si eso fuera, pues no existirían muchas instituciones en este país. No, bueno, y también un poco la reflexión, yo creo, hoy escribo en el diario El País, esta columna que se llama 100 días después, se cumple en estos días 100 días de la reelección de Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, el por qué este gobierno no la trajo contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bueno, pues porque se convirtió en un coro directamente el gobierno federal. En eso se ha convertido la CNDH. Entonces, ¿para qué quitarle un edificio? ¿Para qué quitarle presupuesto a alguien que está, digamos, de lado? Que es algo que se discutió hasta el cansancio hace 4 meses de diferentes organizaciones, no lo digo yo, lo dicen organizaciones respetables como el Centro Pro de Derechos Humanos, Artículo 19, una larga lista de organizaciones diciendo no tiene que reelegirse por el bien de la comisión. Y bueno, conocemos, y ahorita comparto la columna de 100 días después, pero pues es un poco así. ¿Por qué al INAI se afectó? Pues porque no se convirtió en un coro, digamos, porque no podía ser un coro, porque era, digamos, la parte fundamental del INAI. Sí, además, miren, nos mutilaron desde que éramos 4, nos fueron dejando 7, ¿no? Y luego se fueron 2, 5, luego se fue otro 4. Sí, y entonces, ¿sabes qué? Ya desde ahí la veíamos venir, ¿no? 4, y la verdad la carga de trabajo, vimos que esto era así. Ahora sí que era una muerte anunciada, Risco, y pues te digo, entre el luto, el duelo, pero también con el profesionalismo. Tenemos que, por un lado, las mesas son diario, va bien. ¿Qué queremos salvar? Cuando menos, pues la plataforma, hay 15. Y la plataforma lo que dicen es, al parecer, al menos en esta transición, permanece. Dijo la secretaria, permanece, incluso esta cinta, yo le he dicho a Polo Maldonado, ha estado, y lo celebro, porque ha estado inquieto y de veras, yo estimo a Polo de la plataforma, así. Se va a hacer un respaldo porque tiene 15,500 millones de registros. Toda la historia de la nueva época de la transparencia en este país, desde el 2003 a la fecha, unas cintas magnéticas que la propia secretaria propuso que llevaran esta validación, ¿cómo es? Criptográfica, algo así, para que nadie altere la información y la mueva. Y las copias, Risco, porque es una información de todos, es una información pública. Hablabas también, comisionada, de una autocrítica dentro del Instituto de Acceso a la Información. Se publicaron hace y ha sido agenda de la semana pasada de esta también, esta detección desde la Auditoría Superior de la Federación de nepotismo, pago de plazas no autorizadas en el INAI y de diferentes auditorías. ¿Qué decir respecto a esto? Escribiste también tú una columna sobre esto. Así es, bueno, lamentable, porque eso no nos ayuda, al contrario, hubo errores al interior. Yo creo que también faltó una reingeniería a tiempo. Se podría haber adelgazado, pero hubo un error garrafal.
algunos excomisionados ahí que lo comprobó la auditoría con 687 cuestionarios, pues le pedían parte del sueldo a los trabajadores, ¿no? Entonces van y me dicen, y por miedo, pues denunciamos, llega la auditoría forense y resulta positivo, Risco. Entonces, creo que por culpa, cuando dicen, hoy también leía el INAI manchado, y yo decía, a ver, no, yo creo que hasta el último momento hay que honrar, no por 10, 11 personas el INAI era malo, y ahí están los datos, como tú decías, la utilidad social. Esos errores al interior, por mínimos que parezcan, a lo mejor la cantidad de dinero no es comparada con esto, pero quien lo hizo, pues yo digo, pues que la pague, ¿no, Risco? Pero que no la pague un instituto tan noble, y que la historia, cuando menos, yo siempre he dicho, déjenlo morir en paz al INAI. Y bueno, ya llegó otra auditoría, por cierto, la semana pasada, la 227, para darle seguimiento a esto, y pues no hay que negarnos, o sea, además quien se nega a recibir una auditoría es penado, ¿no? Sí. Entonces hubo errores al interior, sí, podrán decirme, un día alguien me dijo, pero ¿para qué denunciaste? Era lo mejor, Risco, porque al fin y al cabo la gente lo iba a decir, y aparte, si tú conoces un daño de estos, tienes que decirlo, porque si no es cómplice. Entonces, bueno, también en una autocrítica hubo errores al interior, había que denunciarlos, y lo hice, y salió positivo, y pues coadyuvar, ¿no? Yo creo que ahora lo más valioso del INAI, ojalá la Secretaría de Buenrostro sí lo jale. La gente está un poquito inquieta, no, un poquito no, está demasiado mucho inquieta. 750 trabajadores. Así es, que representan miles de familias, ¿no? Y yo creo que hay mujeres que le mandaron una carta a la presidenta, por cierto, pidiéndole no audiencia, diciendo, usted dijo que llegamos todas, pero bueno. ¿Recibieron respuesta? Pero a través de una directora de medio nivel de la Secretaría de Anticorrupción, diciendo que en su momento... Okay. Sí, hombre, aprovecho tus micrófonos, pues sí, la presidenta, que hay de veras mujeres y hombres muy valiosos ahí, que ojalá sean rescatados, y creo que la Secretaría de Buenrostro va a tener buena visión en eso, y apostarle, Risco. ¿Tú quieres ser rescatada, Julieta? No. Y se los digo aquí, y siempre hay un tuit, ya una grabación. No, yo estaré del otro lado, Risco, ya, pero vigilaré que se cumpla, y voy a estar en México, no me voy a ir a mi estado, voy a seguir aquí. ¿En la Ciudad de México te refieres? Voy a seguir en la Ciudad de México, y me voy a volver vigilante, porque yo inicié con esto, toda mi carrera ha sido esto. Ya pronto les daré una sorpresa, voy a sacar un libro interesante, ojalá me acompañes a verlo. Ok. ¿Vas a publicar un libro? ¿Cuándo sale? En 15 días más o menos, Luz y sombra en la transparencia y mi camino por el INAI. Pero hay que apostarle porque pues si no, ¿sabes qué? Cerramos la tiendita y todos nos vamos. Bueno, pues, ¿te parece que nos veamos en cuanto se publique el libro? Compromiso, Risco. Para que estés por acá. Será un honor, y también para llevarte a mi estado. Bueno, pues estaremos al pendiente. Eres de Zacatecas. Zacatecas, de la mera capital. Bueno, pues, comisionada, no sabemos si aún vamos a alcanzar como comisionada, pero tenemos de vuelta a Julieta del Río en cuanto se publique este libro. Así que bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Ánimo a luchar todos. Gracias, comisionada. Es la voz de Julieta del Río, comisionada del INAI. En esto, lo que es, digamos, los últimos días de este instituto, el qué va a pasar. Sí tenemos una plática pendiente también del otro lado para que nos expliquen cómo es que la gente va a seguir usando esta plataforma, si se va a mantener. Lo que nos dice la comisionada es que sí, ese está el compromiso. Ojalá se cumpla. Hay muchísima gente y muchísimas organizaciones preocupadas por esto, pero bueno, buscaremos a Raquel Buenrostro para eso, para que nos explique cómo es que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y también este nuevo órgano que se llama Transparencia para el Pueblo, van a funcionar. Vamos a lo